Amigos, Laura Hielo con ustedes en otra entrega de Es Contigo, el programa en donde encontrarás ideas, soluciones y sugerencias a esos problemitas cotidianos de la vida contemporánea. Y hoy tengo para ustedes un tema sumamente interesante, el trabajo y todos los problemas que se derivan de nuestra labor diaria. Es decir, los problemitas con el jefe, los problemas con los compañeros de trabajo e inclusive esos problemas que tenemos con nosotros mismos cuando en algún momento sentimos apatía o desmotivación hacia lo que hacemos. Y para ello cuento con un invitado muy especial. Él es Gabriel Suárez, es consultor organizacional, es también psicoterapeuta y es coach de vida o coach ontológico. Coach ontológico. Qué bueno. Es una de las ramas del coaching. Exactamente. Uno de los tipos de coaching. Uno de los tipos de coaching, exactamente. Entonces, bueno, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, un placer para mí estar aquí. Y bueno, Gabriel tiene muchísima experiencia en todos los temas organizacionales y vamos a hablar precisamente de esa importancia que tiene nuestro trabajo, nuestra labor, por muy pequeñita que parezca, porque a veces estamos como en automático en la vida y pensamos que se nos olvida que nosotros somos como ese pequeño engranaje que permite que la máquina en su totalidad funcione, la máquina que es esa organización a la que perteneces y esa organización pertenece también a la sociedad. Entonces, Gabriel, cuéntanos, ¿tú consideras que la percepción del trabajo como tal ha cambiado en los últimos años? Sí, fíjate, yo quisiera comenzar con una idea que me parece fundamental. Los seres humanos pasamos más de la tercera parte de nuestra vida laborando en el trabajo. Más de la tercera parte, quizás más, hasta la mitad. Porque ya desde que nos despertamos, ¿okay?, para prepararnos para ir al trabajo, ya estamos trabajando. Desde regreso a casa también estamos trabajando. Entonces, yo siempre le pregunto a la gente con las que trabajo en las organizaciones, si más de la mitad del tiempo, o casi la mitad del tiempo, la pasamos conectados con el trabajo y el trabajo no nos gusta, no nos complace, oye, ¿qué clase de vida estamos teniendo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí es un llamado a la reconciliación con el trabajo, porque el trabajo no solo nos permite, a los seres humanos nos permite desarrollar nuestra creatividad, crecer, expandirnos, dar lo mejor de nosotros, sino además nos permite dar un servicio. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que desde mi punto de vista, ya viéndolo desde el ámbito terapéutico, tiene mucho que ver, tiene mucha importancia con el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque para mí la autoestima tiene dos pilares fundamentales, el sentirme amado y el sentirme útil. ¿Okay? Y si yo de alguna manera con el trabajo, con la labor que yo realizo en mi trabajo, me siento reconocido, ahí tengo un empujón a mi propia autoestima. Pero si además de eso yo me siento útil y siento que mi trabajo tiene un fin o una utilidad para otros, tiene un servicio, entonces eso mucho más fortalece mi autoestima. Ahora, lo que tú decías con relación a esto del eslabón, ¿no? Y ahí es donde yo me quiero detener un poco, porque lo que he visto en las organizaciones, y cuando le hago esta pregunta a la gente, le pregunto, ¿cuál es tu trabajo? La gente, bueno, dice, quizás yo estoy en una organización, entonces dice, bueno, yo trabajo en el área administrativa y mi trabajo es llevar la contabilidad. O le pregunto a la gente de logística, bueno, mi trabajo es lo que hace un agente de logística. O el ingeniero, bueno, preparar proyectos. Yo le digo... Y el trabajo es mucho más que eso. El trabajo que cada quien hace en una organización es mucho más que eso, porque el trabajo tiene que ver con el fin último de esa organización. O sea, es conectar también con ese objetivo, pues, porque, y sabes que yo quería agregar también que hay muchas personas que están haciendo ese trabajo, pero no necesariamente es ese trabajo que te motiva, que te hace sentir bien, sino que quizás estudiaron, y de esto estábamos hablando detrás de cámaras, quizás estudiaste una carrera por complacer a tus padres, quizás inclusive continúas en una labor que no es aquella que te llena, y entonces allí es cuando ese motivo, cuando esa conexión con lo que es el trabajo como tal se pierde un poco. Por supuesto, y aquí lo importante es conectarse primero con mis talentos, qué es lo que a mí me hace distinto, cuáles son esas cosas o esos dones que yo tengo, donde yo soy especial y único y donde yo puedo expresar lo mejor de mí. Ahí, cuando yo puedo identificar los talentos y yo puedo traducir ese talento en una actividad que pueda poner al servicio de otro, ahí yo estoy expresando lo mejor de mí, estoy en la vía de conseguir la mejor versión de mí mismo, y por supuesto estoy en las vías de
de dar un mejor servicio y de sentirme útil. Y tú me comentabas, Gabriel, muy interesante pues tu historia, que tú hiciste un cambio, Sí. un cambio de carrera. ¿Nos puedes conversar sobre eso? Porque hay personas que piensan que ya después de una cantidad de tiempo, pues ya esto es muy difícil, es muy complicado, y entonces allí es cuando la desmotivación del trabajo aparece. Cuéntanos. Sí. Bueno, yo fui un muy buen estudiante en primaria y en secundaria, me gradué con honores en bachillerato, y como buen gran estudiante yo tenía que estudiar una gran carrera y además en una gran universidad. Y entonces mi padre era un amante de la ingeniería electrónica, y entonces como yo era muy bueno en matemática, física y química, en esas carreras técnicas, entonces lo lógico para mí, lo apropiado era que yo fuese a una gran universidad, repito, a estudiar una gran carrera. Y como bueno, a esa edad yo no estaba muy claro en qué era lo que quería. Que Sí lamentablemente sabía, muchos sí. no sabemos, porque con 17 y 18 añitos Sí. a veces es tan difícil saber. Creo que sí sabía, pero no me atreví. Creo que sí sabía, pero no me atreví. Y entonces, bueno, entré a estudiar una carrera, entré a estudiar ingeniería. Y ejerciste por cuánto tiempo? 17 años estuve ejerciendo Como la ingeniero. carrera como ingeniero. ¿Y qué pasó dentro de ti? ¿Dónde estuvo el cambio? Mira, el cambio estuvo luego, primero detona por supuesto, en una crisis personal, pero una crisis que venía a lo largo de muchos años, acumulándose una serie de insatisfacciones, de no realización, de una suerte de cada mañana tener que levantarme y decir, oye, no tengo ganas, pero tener que hacerlo porque tenía que hacerlo. Okay. Sí, ese debería. Ese deber ser, ese tener ser, es una carga muy pesada que se lleva encima. Y te arriesgaste. Y me arriesgué porque, sí, bueno, me movió, por supuesto, una gran crisis económica en un momento dado de mi vida, y yo, gracias a Dios, tuve el apoyo de una gran amiga, coach, que me dio un apoyo importante, y en ese momento pude yo redefinir qué es lo que yo quería para mi vida, y entonces encaminé. Ya yo venía sumergido un poco en todo este tema del crecimiento personal, el desarrollo personal desde hacía un tiempo, pero ese momento histórico en mi vida fue el que me dijo, no, Gabriel, es hora de que te sinceres contigo mismo y que te conectes con lo que realmente te apasiona y con lo que siempre has querido y con lo que sabes, con lo que yo sé, en lo que yo sé que soy bueno. Bueno, pues sí se puede, porque nos han llegado, y de eso vamos a conversar al regreso, de esos casos en donde a veces piensas que ya no puedes hacer un cambio. Es difícil, no es fácil, pero sí se puede. Así que bueno, vamos a continuar conversando sobre los problemitas relacionados con el trabajo después de esta pausa. Así que no se muevan de allí, que ya regresamos. Amigos, estamos de regreso y vamos a continuar conversando con Gabriel Suárez, consultor organizacional, sobre todos estos temas relacionados con los problemas del trabajo. Y este es el segmento que a ustedes más les gusta, los casos, porque en esos casos es donde ustedes se pueden sentir identificados. Y vamos entonces con el primero, que es el señor Raúl. Él nos escribe: tengo un jefe muy difícil, es extremadamente mandón, controlador y muy exigente. Tanto yo como mis compañeros de trabajo hemos conversado lo difícil que es trabajar para él, porque cuando le entregas algo, siempre lo cambia, te pide hacerle 1000 correcciones y a veces hasta se pone bravo y termina él haciendo el trabajo. Entonces, me gusta la empresa en la que trabajo, pero la situación con mi jefe me está afectando demasiado. ¿Alguna sugerencia que me pueden recomendar? Ok, estos suelen ser uno de los casos más típicos que se encuentran en las organizaciones, en los conflictos laborales interpersonales. El caso de los jefes controladores, los jefes difíciles, estos jefes mandones, estos jefes quizás autoritarios, ¿no? En primer lugar, yo quisiera decirte lo siguiente. Para que tú te sientas mejor en tu trabajo, no puedes depender de que tu jefe cambie, porque eso sería algo que estaría fuera de tu control. No es esperar, para que yo esté bien en mi trabajo, mi jefe tiene que cambiar, es una posición un poco impotente, un poco de víctima, que no te permite a ti al final resolver tu insatisfacción, ¿ok? Sí entiendo que es un poco complicado poder responder a situaciones como esa, pero el problema no es que el jefe sea difícil, el problema es quizás que
no encuentro la manera de cómo atender o cómo resolver mi dificultad de interacción con este jefe. ¿Okay? En estas situaciones lo que típicamente está ocurriendo, puede estar ocurriendo de fondo, es que tenemos un jefe con un ego un poco exacerbado, ¿okay? Que necesita apelar a sus argumentos de control para sentirse superior a los demás. Entonces aquí la pregunta que yo le haría que te haría a ti es ¿en dónde está tu parte de control? ¿En dónde está también tu parte narcisística? ¿En qué área de tu vida hay ese contenido que tú estás viendo en tu jefe, que tu jefe de alguna manera te lo está mostrando y que te está invitando a revisar en tu vida? Y eso me parece muy bueno porque a veces, bueno, eso que tanto nos molesta en el otro es un reflejo de lo que tenemos y adicionalmente también esperamos que quizás nos cambien el jefe para entonces nosotros estar más contentos, pero resulta ser que después te puede llegar hasta un jefe peor. Entonces es hacernos nosotros responsables de qué es lo que podemos hacer en este momento. ¿Alguna recomendación adicional para cerrar este caso antes de irnos con el siguiente? Sí, primero habría que, yo te invitaría a que buscaras algunos mecanismos de fortalecimiento de tus competencias comunicacionales para ver de qué manera, si el problema con tu jefe es falta de reconocimiento o que te censura tus opiniones, a ver de qué manera te puedes tú ganar la voluntad o el aprecio o el reconocimiento de este jefe. Inclusive también meternos por otras vías de comunicación, porque quizás te estás comunicando por una vía que no te está funcionando, ¿correcto? Eso es correcto, no, porque normalmente cuando sentimos que nuestro ego está lastimado por el no reconocimiento o por el trato que sentimos que nos están dando, lo tomamos personal y reaccionamos de la misma manera. Y después tú los ves, él comenta aquí que está conversando con los otros, entonces es como... Claro, entonces es un círculo vicioso. Exacto. Que se establece, una dinámica vincular que se establece entre el jefe y el colaborador, y la única manera de que ese enganche se disuelva, ¿ok? Es que, o que ambos tomen la decisión, pero si el jefe no toma la decisión, quien tiene que tomar la decisión eres tú. O sea, a ti te toca desengancharte de eso, no tomarte personal las cosas que tu jefe dice, pensar que tu jefe... probablemente, bueno, está atravesando por situaciones particulares o tiene rasgos de su personalidad que lo hacen sentir que esa es su manera lo hacen pensar que esa es su manera de sentirse útil e importante. Claro. Y que de alguna manera te está tocando a ti. Y somos personas dentro de las organizaciones que sentimos que tenemos problemas y que tenemos problemas que a veces traemos del hogar a nuestro trabajo. Pero lo que acabas de decir, Laura, el tema de eso que me molesta del otro es una señal importante que me debe a mí llamar la atención para ver en qué momento o en qué área de mi vida yo tengo eso, porque eso es un maestrazo que yo tengo frente a mí. Así que ya saben, esta recomendación llévenselas en el bolsillo. Vamos con el segundo caso. Ana Elisa nos escribe: desde hace más de un año me siento desmotivada en mi trabajo. Siento una gran apatía hacia lo que hago, porque siento que este trabajo ya no se parece a mí. Tengo haciendo lo mismo desde hace 4 años y al principio me gustaba lo que hacía, pero ahora que caí en esa monotonía, ya no estoy aprendiendo nada nuevo. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Hay alguna orientación que me puedan dar? Sí, aquí quizás hay que empezar primero un proceso de búsqueda porque hay veces que los trabajos o la actividad o lo que estoy haciendo se vence para mí. Si eso ocurre, quizás hay que empezar a hacer un proceso de búsqueda. Segundo, si en este momento, porque este trabajo es el que me está permitiendo quizás el sustento, ¿okay? para mantenerme, para alimentarme, para pagar mis compromisos, etc. Entonces, lo primero que yo te invito es a ver que este trabajo tiene en este momento sentido para ti. ¿Ok? Hay que partir de eso. Y a partir de allí, entonces tú puedes empezar a hacer una revisión interior de qué es realmente esa actividad o ese trabajo que a ti te conecta con la pasión y que te permite aflorar y sacar la mejor expresión de ti. Cuando consigas eso y cuando te montes en ese camino, estoy seguro que vas a ver cómo todo va a fluir de una manera impresionante. Pero sí, la apatía, hay un
refrán, un dicho, perdón, un pensamiento de Thomas More que dice, creo que es de Thomas More, sí, que dice, respeta tu insatisfacción porque ese es un llamado a un momento mejor. Eso me encanta porque la insatisfacción hay que respetarla, hay que mirarla, hay que verla. La es un llamado. Es un llamado, la incomodidad es un llamado a cambio. Y si hay un llamado a cambio, lo que tengo que ver es, bueno, en qué área de mi vida, qué cosas tengo que mover, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas tengo que revisar para poder dar el paso. Porque a veces es que no nos gusta el cambio, no nos gusta, nos da temor, o sea, a veces como que una fuerza nos impulsa que lo queremos, pero también nos da muchísimo temor. Y esto también nos invita al autoconocimiento, nos invita al autodescubrimiento y evaluar cuáles son esas necesidades internas, ese llamado, como bien decía nuestro querido invitado. Pero ¿saben qué? Este tema está muy interesante, tenemos que hacer una breve pausa, pero no se muevan de allí porque al final venimos con las conclusiones y recomendaciones del programa. Así que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta y vamos a continuar conversando con el experto de hoy, Gabriel Suárez. Tenemos el segmento de conclusiones y recomendaciones. Y la primera pregunta que tenemos para él es la siguiente. Si tengo un compañero de trabajo con el que estoy constantemente en conflicto, peleando, ¿qué puedo hacer para mejorar mi relación laboral? Ok, fíjate. Primero que nada, yo quiero desatanizar un poquito la palabra conflicto, porque a veces asociamos mucho el conflicto con la confrontación, y son dos cosas totalmente diferentes. El mundo está hecho de conflicto y donde hay vida hay conflicto, y el conflicto es simplemente una diferencia de opinión. Tú opinas algo, yo opino otra cosa sobre algún aspecto de la vida y ya de por sí ya tenemos el conflicto. El problema surge, y ahí es donde vemos las confrontaciones en las relaciones interpersonales, no solo en el trabajo, no solo con los compañeros de trabajo, sino con las parejas, con los hijos, con los amigos, con el vecino, es cuando yo o tú o la otra persona intenta imponer su punto de vista. Es decir, cuando yo intento decir que mi punto de vista es la verdad y las cosas son como yo las digo. Cuando yo soy capaz, en una relación interpersonal que se ha tornado confrontativa, donde el conflicto ha sido difícil de manejar, por posturas muy firmes y muy sólidas y donde hay inflexibilidad con relación a los puntos de vista, el primer paso que yo puedo hacer es simplemente decir que no tengo la razón. Es decir, el problema en todo esto, en los conflictos interpersonales, es hacerse la pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser feliz o quiero tener la razón? Entonces, no tener la razón es el gran primer paso, el gran primer pasito que podemos dar para poder afrontar y resolver los conflictos o las diferencias interpersonales. Y la segunda pregunta es, ¿qué significa ser un buen líder, un buen jefe, un buen gerente en el día a día? Ok, aquí yo quiero hacer una distinción muy importante entre lo que es un gerente y un líder, desde el punto de vista de la conducción de grupos humanos o la conducción de los equipos de trabajo. Un gerente es una labor, es una persona que se encarga de administrar recursos y eso es perfectamente útil, perfectamente necesario en cualquier ámbito organizacional. Es necesario alguien que se ocupe de gerenciar los recursos para que se cumplan los objetivos de la organización. ¿De acuerdo? El liderazgo es otra cosa. El liderazgo lo que busca es mantener o estimular o movilizar los vínculos para que esos objetivos se consigan. Lo más importante para mí es la definición que a mí me gusta dar sobre el liderazgo, es aquella persona que consigue que sus colaboradores hagan las cosas porque las quieren hacer y no porque las tienen que hacer. Es decir, es poder conseguir que las personas hagan las cosas por voluntad propia y no por un acatamiento exterior, por una orden desde afuera. Para mí esa es la esencia del liderazgo. La esencia del liderazgo tiene que ver con inspiración, tiene que ver con movilizar energía, movilizar voluntades, movilizar lo mejor de cada quien y movilizar las ganas de hacer y de contribuir. Y la siguiente pregunta. ¿Qué hacer cuando yo me siento injustamente tratado en la empresa en la que trabajo, por mi jefe o por alguna otra persona, cuando no me siento reconocido por esa labor que yo hago todos los días?
Ok, aquí yo, primero que nada, quiero comentarte que quizás la vida no es injusta. Es decir, hay situaciones donde podemos sentirnos injustamente tratados, donde quizás nos podemos sentir descompensados con respecto a lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo. Eso es perfectamente válido. El asunto es, el punto aquí importante es qué actitud voy a asumir yo ante esta situación, porque yo tengo dos caminos. O me coloco en la postura de la víctima, es decir, la posición de pobre de mí, esto me pasa únicamente a mí, es que la tienen agarrada conmigo, es que no les gusto, es que cualquier cantidad de explicaciones o excusas que me colocan a mí en una situación de impotencia, y cuando me colocan en una situación de impotencia, pues entonces no tengo nada que hacer al respecto, o yo puedo asumir una actitud de protagonismo. Porque, ¿qué es el protagonismo? Bueno, asumir de que empezar a ver de que quizás hay cosas que necesito aprender para dar una respuesta más efectiva, una respuesta más satisfactoria a lo que se espera de mí. Y eso es asumir una actitud de protagonismo ante las circunstancias, lo cual me hace competente y me hace poderoso ante una situación. Y segundo, ver que al final el primer reconocimiento es el reconocimiento que viene de adentro, el reconocimiento que me viene de afuera. Si yo voy a sustentar mi autoestima y mi confianza en el reconocimiento que venga de afuera, y esto no quiere decir que no sean importantes, las caricias son importantes, pero el primer reconocimiento que tiene que venir, por favor, es el reconocimiento que te generas tú a ti mismo, el reconocimiento que tú haces de ti mismo. Ese es el más importante. Y la última pregunta para hoy. Si una persona desea subir en la organización, desea llegar a ser jefe, ¿cuáles son esas habilidades y destrezas que debe desarrollar para lograr ser un buen líder? Ok, yo más que competencias o habilidades me voy a referir a actitudes. Yo creo que en principio lo que se requiere es compromiso, entrega y sobre todo mucha pasión. Pasión por lo que se hace, entusiasmo, porque eso te va a conectar con el entusiasmo, con las ganas, y por supuesto va a generar en ti la posibilidad de que entregues lo mejor que puedes dar de ti, y eso te va a hacer un gran líder, y eso te va a hacer extremadamente y fundamentalmente competente. Amigos, eso es todo por hoy. Yo espero que se puedan llevar esas recomendaciones para mejorar en su vida laboral si tienen alguno de estos problemitas de los que conversamos el día de hoy. Quiero darle las gracias a mi invitado, Gabriel Suárez. Pueden encontrarlo en sus redes sociales como ya lo mostramos aquí en el programa. Y también no se olviden de visitar mis redes. Soy Laura Aiello en Facebook, Twitter e Instagram, y también en mi website www.lauraaiello.com. Allí hay una gran cantidad de recursos, todos relacionados con el crecimiento personal. Así que bueno, nos vemos entonces en una próxima entrega. Cuídense mucho y les deseo todo lo mejor en esta nueva semana. Chao, chao.